Dios me las bendiga, mis amadas hermanas, a esta reunión semanal de damas. Espero que la palabra que el Señor va a hablar hoy a nuestros corazones la podamos guardar en lo más profundo de Él y podamos ponerla en práctica. Amén, amadas hermanas. Estamos en un tiempo un poquito, siempre lo hemos mencionado, un tiempo muy difícil, muy complicado. Cada día el peso espiritual se siente con más fuerza y creo que necesitamos más del Señor, necesitamos llenarnos más de Él. Sé que cada una de nosotras tenemos bastantes actividades, el quehacer de la casa, cuidar a los niños, la comida y también tal vez procurar nuestro bienestar, nuestra salud, la salud de nuestra familia. En fin, hay muchas prioridades las cuales pues nos han tocado a nosotras como damas, recordando la palabra del Señor que nos dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén, amadas hermanas. Sin duda, Dios nos ha dado a nosotras una labor bastante comprometedora, digámoslo así, pero también sabemos que al final nuestro ayudador es nuestro Dios. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da fuerza para continuar. Amén. Y bueno, hermanita, sin más preámbulos, vamos a continuar con esta hermosa lección el día de hoy. Y bueno, tocando el comentario que les hacía al principio, sabemos que hay muchas prioridades o muchas actividades que tenemos como mujeres. Sin embargo, no debemos olvidar algo importante, y es que hay un enemigo mortal, el cual es el enemigo llamado Satanás. Él está a la expectativa de todo lo que nosotros hacemos para buscar una ocasión y hacernos caer y destruirnos. Entonces, amada hermana, vamos a ver el tema del día de hoy. Hemos estado viendo temas como, por ejemplo, cómo empezar este año, amén, dejar el pasado atrás, no decir no puedo, no meter ideas de nuestro corazón el no puedo, porque al final el que nos ayuda es el Señor. Hemos visto el tema de el contentamiento, estar agradecidos a Dios con lo que nos ha dado, porque sabemos que si nosotros estamos agradecidas con Dios y bueno, con lo que Él nos ha dado, nuestra vida va a ser más satisfactoria. Y también la semana pasada veíamos el tema de, de, de entre espinos, amén. Como muchas veces vienen situaciones difíciles, pero también Dios nos enseña a caminar en medio de una generación tremenda. Pero también estábamos viendo el tema de precisamente el luchar por nuestra generación, hablarle a nuestros niños, no descuidar esa parte, aunque es desgastante, amadas hermanas, no dejar al lado la disciplina, no dejar al lado el estar al pendiente de nuestros niños, porque al final el Señor nos va a pedir cuentas a cada una de nosotras de lo que nos dio. Amén. Y bueno, hoy voy a dar, sin más preámbulo, vamos a continuar con el tema cuando Satanás nos roba el oro. Y para esto vamos a ir a la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 12. Hoy le pido que esté atenta a esta palabra y vamos a leer lo siguiente. Segunda de Crónicas 12, del 1 al 12. Nos dice la palabra de Dios así. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquietos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: Vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac.
Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después lo volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Amén, amadas hermanas, pues vamos a continuar. Primeramente vamos a entender algo, y es que todos tenemos un lado que nadie puede ver, excepto Dios. Amén. Todas nosotras tenemos algo que si la hiciéramos pública nos perjudicaría enormemente. La tarea del Espíritu es que cada vez seamos más consecuentes con lo que decimos ser y lo que somos en realidad. En la historia aparece un personaje que vive solo de apariencias, solo de lo externo, el cual deja una herencia nefasta, resultado de su forma y estilo de vida. Roboam es el hijo de Salomón y nieto de David. Ahí en la lectura que acabamos de leer, en el versículo 12-14, capítulo 12-14, nos dice que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén. Perdón, hermanas. Entonces, vamos a ver un poquito de Roboam. Segunda de Crónicas 13:7 nos dice: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Pusilánime significa que califica la falta de ánimo y valor frente a las desgracias y sufrimientos. Cobarde, apocado, amén. Bueno, el carácter se obtiene en parte por la crianza. Este era muy mal criado y consentido. Su madre era amonita, mujer pagana. Fue mal influenciado por otros malcriados de la corte. Recordemos que en una ocasión Roboam fue a pedir consejo a los ancianos, sin embargo, los ancianos le dieron un buen consejo, pero los jóvenes le dieron otro consejo. Y él dijo: no, yo no le voy a hacer caso a los ancianos, yo voy a hacer caso a los jóvenes. Y a causa de esto, pues su reino le fue muy mal. Temía a los que le rodeaban, siempre quería agradar a todos sin discernir qué estaba bien y lo que estaba mal. El problema de ser como era Roboam era que temía a los demás, pero el temor de Dios era casi nulo. Mejor prefería darle gusto a las personas en vez de darle gusto a Dios. La base de su problema era que nunca dispuso su corazón a Dios. Él era religioso, cumplidor de lo externo. Eso era su fuerte. Muchos hombres y mujeres solo se humillan un poco, pero jamás permiten que sus corazones sean cambiados.
Primera de Reyes 14 del 22 al 24 nos dice así: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Vamos a ver un ejemplo de superficialidad. Segunda de Crónicas 12:9 nos dice: un día vino el rey de Egipto, Sisac, y tomó todos los tesoros de la casa del Señor, incluyendo los escudos de oro. Aquí se observó un gran ejemplo de superficialidad y apariencia. Los escudos de oro era lo más notorio, y al ser robado, dice la Escritura, que los reemplazó por escudos de bronce. Fíjense, amadas hermanitas, no se habían dado cuenta lo que realmente les habían robado. Ellos no valoraron lo que tenían, hermanos. Pero él luego, en vez de decir, bueno, me los robaron, pues veamos qué hacer. No, ellos dijeron, vamos a reemplazarlos con bronce. Esto habla de mucha superficialidad, amadas hermanas. El pensar que algo no está funcionando y aparentar algo, amada hermana, en lugar de pedirle perdón al Señor, humillarnos delante del Señor y pedirle a Él misericordia. Vamos a observar su significado. El oro representa la pureza, la fe, la santidad, la paz, la conciencia limpia, amor por la oración, sabiduría. El oro es el metal más puro y representa las riquezas espirituales. En cambio, el bronce representa juicio y pecado, un metal de menor calidad. El enemigo, al ingresar a tu palacio, intentará robar lo más preciado que Dios nos da. El reemplazar lo genuino de lo falso es la tarea de nuestro enemigo. Por eso les decía al principio que nosotras tenemos que tener cuidado, porque hay un enemigo y ese enemigo no duerme. Mientras tú duermes, mientras tú te distraes un instante, el enemigo está al acecho, hermana. Entonces, no dejes que el enemigo robe lo que Dios te ha dado, hermana. Lucha, por más que sientas no poder, no te dejes vencer por el enemigo, hermanita, porque cuando tú te dejas vencer por él, ahí es más complicado la salida. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hermana. La verdad del creyente, permitir ser confrontados por su palabra a través de su espíritu y arrepentirnos de corazón de manera constante. Satanás nos ha robado su palabra, la convicción de pecado, carácter de Cristo, y la hemos reemplazado por cosas inferiores y de menor calidad. En esta historia lo único que fue reemplazado fueron los escudos, que era lo que estaba a la vista de todos. Amada hermana, no permitas que el enemigo robe lo que Dios te dio. Él te ha dado cosas maravillosas, te ha dado cosas grandes. Y nosotros nos podemos distraer un instante, hermanita, pues en ese instante el enemigo aprovecha para robarse el oro que Dios te ha dado. Entonces, amada hermanita, no permitas que haya bronce en tu vida, que vivas de apariencias. Muchas veces aparentamos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la iglesia? Sin embargo, hermanitos, yo creo que Dios está con los ojos puestos en nosotras, y hay un dolor de Él cuando ve que en nosotras no hay un dolor, una humillación. Recordemos que dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Es tiempo de buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Es tiempo, hermanita, de avanzar. Sabemos que el camino de Dios no es fácil. Sabemos que es todo un reto, hermana, porque el camino de Dios es negarnos a nosotras mismas. Pero en este año, amada hermana, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir igual con una vida de apariencia? Ahora, no estoy
tratando, hermanita, de verdad Dios lo sabe, de exhibir a alguien, hermana, ni mucho menos. No, no es nuestra tarea. Solo que muchas veces la palabra nos confronta, hermana, y cuando nos confronta la palabra, a veces pensamos, porque a mí me ha pasado, no, esa hermanita me lo está echando a mí o me está diciendo las cosas porque me vio hacer algo. Pero, hermanita, a veces nos equivocamos, porque a veces Dios nos está buscando, nos está hablando de muchas maneras para que nosotros volvamos a ser esas personas genuinas con las que comenzamos a servirle. ¿Recuerdas cómo eras cuando comenzaste a buscar el camino de Dios? O usted, amada hermana, que está empezando, ¿cómo está hoy su corazón delante de Dios? Hoy está con ganas de aprender, no deje de aprender, hermana. Hoy está con deseo de que Dios le hable, no deje de buscar el rostro de Dios en oración. Recordemos que la manera correcta de orar es buscarlo de mañana, muy de mañana. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 5. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Amén. ¿Por qué en la mañana, amada hermana? Porque en la mañana quizá es un tiempo donde no hay interrupciones, donde no hay tanto ajetreo en la mente. Y Dios quiere que le des las primeras horas de tu vida, cuando tú te levantas y te esfuerzas por encontrarte con Él en la madrugada. De verdad te aseguro que el Señor te va a dar palabra para que tú puedas soportar todo el día la vida. Entonces esos son los oros que Dios nos da. Dios nos da maravillosas cosas, pero o el enemigo, el trabajo de él, hermano, es ese. El trabajo de él es distraernos, el trabajo de él es robarnos la paz, robarnos lo que Dios nos dio y cambiarlo por cosas superficiales, cosas que no tienen ningún valor. Entonces, hermana, dice aquí el bronce y algunos detalles. Al pulirlo parece oro. Se guardaba con rapidez, ya que este metal se oxidaba rápidamente por la humedad. Amadas hermanas, tener una vida superficial en pecado y vivir de apariencias es mucho más difícil que vivir en santidad. Dios no nos usará ni se agradará si primero no recuperamos el oro. El oro se funde a altas temperaturas. Esto nos habla que lo hemos obtenido por el proceso que Dios nos ha permitido pasar, y aunque sea poco, tiene valor, porque proviene de Dios. Roboam decía, aquí no ha pasado nada, todo está bien y de lo más normal. Pero la verdad era que había reemplazado el oro por el bronce. La iglesia de hoy debe tener bien puestos los escudos de oro. Amada hermanita, que el Señor sea obrando en nuestra vida. Fíjese, le voy a seguir leyendo aquí. En el 11 dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaba, y después los volvía a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Hermanita, el Señor quiere algo de nosotras. Sabemos que, vuelvo a repetir, amada hermana, tenemos una lucha muy fuerte, la lucha es difícil, el ataque espiritual es fuerte, muchas veces tendremos que lidiar con muchas cosas. Incluso, hermanita, te puedo asegurar que a veces podemos hasta lidiar con la falta de fe de nuestro cónyuge. Pero nosotras no debemos, hermanita, de doblegarnos ante eso, porque de verdad te lo aseguro, el día que tú te doblegues, el día que tú te rindas de luchar y caigas en algo, hermanita, que el enemigo insiste, ese día, hermanita, tú vas a experimentar algo muy horrible en tu corazón y en tu vida. La presencia de Dios se va a ir de ti. Y eso es peor que la muerte. Eso es peor que vivir en esta vida de sufrimiento. Él quiere que en momentos de dificultad, cuando ya quizá vino el enemigo y por mis actitudes dejé que él me robara algo,
y se lo robó. Hermanita, nuestro deber no es aparentar, no es decir, ay, bueno, ya pasó esto, pues ahora voy a aparentar, sino nuestro deber es humillarnos delante del Señor, pedirle perdón por no haber valorado lo que Él nos había dado, pedir perdón por haber pecado contra Él. Pero también, amada hermana, humillarnos delante del Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Dice la palabra que cuando Roboam hizo esto, la ira de Jehová se apartó de él. Aquí hay algo bien impactante, amadas hermanas, y es que en el versículo 13 dice, fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años. Y cuando comenzó a reinar, 41 años cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Al final este hombre, hermanitas, este hombre no hizo lo recto delante del Señor. En un momento, hermanitas, Dios permite que este rey invada, que este rey haga lo que tenga que hacer, que no permita al Señor, hermanas, que por algún error que hayamos cometido, el enemigo tenga ventaja, porque muchas veces Dios lo va a permitir. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los principales de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando vio Jehová que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén de Sisac. Lo que causa la humillación, amada hermana, en el momento de aflicción, en el momento de guerra contra el diablo, nuestro deber es humillarnos sinceramente al Señor y conmover el corazón de Dios. De verdad que Dios es muy bueno. Aquí vemos que su corazón de él se conmovió, pero hubo una consecuencia, dice la palabra, pero serán sus siervos. Sí, apartó la ira de ellos, pero hubo una consecuencia y la consecuencia fue, y serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Amadas hermanas, un tema que dimos del contentamiento es valorar las cosas que Dios nos ha dado. No desear las cosas que no tenemos, porque cuando tú deseas lo que no tienes, va a haber mucha frustración en tu vida. Va a haber mucho dolor en tu corazón, amada hermana. Por eso debemos aprender a estar felices con lo que Dios nos da. Porque Él sabe, porque te lo ha dado, hermana. Porque muchas veces decimos, ¿por qué no me dio tanto dinero? Pudiera hacer tantas cosas. Quizá Dios no lo ha permitido porque Él sabe que te vas a perder. Pero te dio algo más valioso que el dinero y que el oro, hermanita, que es conocerle a Él. Conocer a Dios es lo mejor, hermanita, porque cuando tú conoces verdaderamente a Dios y tienes una comunión con Él, de verdad la vida es más llevadera. Por más que vengan pruebas, por más que vengan luchas, tú sabes que está alguien de tu lado, sabes que hay alguien que está peleando por ti, sabes que hay alguien que te dará un consejo bueno para avanzar. Eso es el más grande tesoro que nosotros pudiéramos tener. Pero también, hermana, cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos da y empezamos a pecar, empezamos a fallar, el enemigo aprovecha para entrar. Él no duerme, él está despierto. Le decía al principio, buscando la manera para destruirnos.
No dejes que que Él te destruya. Levántate en el nombre del Señor. Pídele al Señor que quite toda esa pereza espiritual que muchas veces no te deja seguir al Señor, que no te deja avanzar al Señor. Quizá, hermanita, vas a ver que no van a venir las consecuencias al instante. Pero si no te humillas al Señor y no pides perdón al Señor por haberle dejado, las consecuencias van a ser drásticas. Él te va a robar lo más valioso que Dios te ha dado. Dice la palabra que aquí Dios le da una lección a esta generación y le dice, a causa de que ellos me han dejado, yo los voy a dejar. Va a haber ira, pero se humillaron y dijo, aparto mi ira, pero la consecuencia va a ser, ellos van a ser siervos de esta gente, para que se den cuenta cómo es servirle al mundo y servirme a mí. El mundo no va a tener compasión de ti, hermana. El diablo no va a tener compasión de ti. Él te va a destruir. El mundo te va a destruir. Sin embargo, no es como nuestro Dios. Nuestro Dios, nos humillamos ante Él y en un instante Él nos perdona. Pero también nos da una advertencia, nos dice, levántate, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Amadas hermanas, el Señor quiere en esta noche que entendamos esta palabra de una manera fuerte, hermanita. Él quiere robarte el oro, pero no dejes que el Señor haga eso. No dejes que este enemigo nos destruya, hermanita. Levántate en el Señor. No busques las cosas por apariencia. No trates de vivir una vida de apariencia, porque tal vez delante de los hombres vas a tener la mejor vida o vas a ser el mejor cristiano ejemplar. Sin embargo, Dios te conoce, hermana. Dios te conoce de lo más profundo de nuestra intimidad, hasta cosas que tú no te creías capaz de hacer. El Señor sabe que si eres capaz de hacerlo. ¿Por qué vino esto en este hombre? Porque este hombre, hermanito, fue un hombre consentido. Aquí ya lo vemos, ¿verdad? Fue un hombre que no le pusieron límites. Por eso él no valoró lo que realmente Dios había hecho en su vida. Él no valoró lo que Dios le había dado un reino. Pero como no lo valoró, amada hermana, él dejó que le quitaran el oro y al final, ¿qué pasó? Quiso cubrirlo con otro material de menos valor. El bronce no soporta grandes temperaturas, se deshace, se destruye. Sin embargo, el oro aguanta temperaturas fuertísimas y el oro nunca deja de tener valor. Dios quiere hacer de nosotros esos oro, hermanito, esos oros que vamos a soportar grandes temperaturas, grandes problemas, grandes luchas, pero al final Él es el que nos va moldeando. Al final vamos a ser esos instrumentos de grande valor en sus manos. Así que, amada hermana, hoy, en esta noche, vamos a pedirle al Señor que nos levante si hemos pecado contra Él, que nos levante, que nos perdone. Y te invito, amada hermana, que tú no te dejes vencer. La lucha no termina hasta que el Señor venga por nosotros. Día a día es una lucha, hermana. Día a día nos tenemos que enfrentar al enemigo. No dejes que el enemigo te venza, no dejes que el enemigo robe tu esencia, porque Dios nos ha dado una esencia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. El Señor Jesús nos ha dado un carácter, nos ha dado algo bueno, amada hermana, con lo cual le podemos servir. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya me cansé, ya no voy a amar a tal persona o no voy a dar mi amor todo completo porque tal persona me falló? Hablando del cónyuge, ¿no? Me falló, ya no lo voy a hacer. O las personas que nos rodean, hermanitas, alguna vecinita que te hace la vida imposible, algún familiar que no conoce de Dios y nos hace la vida imposible, y entonces llega un momento que de tanto tú dices, no, ya, hoy sí ya no voy a soportar, voy a ir y le voy a pagar con la misma moneda con la que él me trató o ella me trató. La persona siempre va a ser igual. Al final, hermanita, el que ha cambiado somos nosotros. Por eso esta palabra nos dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Por qué no seguir adelante, hermana? ¿Por qué no seguir siendo bondadosa?
¿Por qué no seguir siendo paciente? ¿Por qué no seguir siendo amorosa, gozosa? Esa es la esencia que Dios nos dio. ¿Por qué el enemigo nos tiene que quitar todas esas cosas que Dios nos ha dado y empezar a vivir de apariencias? Hay mujeres que viven de apariencia, tienen algo en su corazón en contra de alguna hermana, de alguna mujer o de algún hombre, alguien que te hizo daño y le hablas bonito solamente de dientes para afuera. ¿Por qué? Para que no te diga nada, para que no te confronte, para que el problema no siga, pero en realidad en tu corazón ya no hay amor. Entonces el enemigo robó tu amor verdadero y puso bronce en lugar del amor verdadero. ¿Cuántas veces fingimos un gozo? Ay, pues yo estoy bien gozosa para que vean que realmente que yo sí soy cristiano. Y en lugar de eso, hermanita, tenemos un gozo falso. Sonrío mientras no me vean, mientras me vean, pero cuando no me vean, pongo la otra cara. El enemigo te ha robado el oro del gozo y te ha puesto en lugar bronce, bronce que al final se va a terminar, hermanita. Entonces, que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas y en esta hora vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Perdónanos, Señor, si en algún momento te hemos fallado, porque hemos tenido tantas circunstancias, Señor, en nuestra vida. Te hemos ofendido, Señor. Quizá en el momento de angustia, de prueba, quisimos lastimar a alguien que nos dañó, pero al final los más afectadas o las más afectadas fuimos nosotras, porque tu presencia se apartó de nosotras, Señor, y empezamos a vivir una superficialidad. Sin embargo, tú quieres que vivamos una vida en agrado hacia ti. Despertar temprano, Señor, despertar temprano y conocerte en lo secreto de tu morada, Señor, en la oración. Cuando tú nos hablas, Señor, cuando tú nos das lo que necesita nuestra alma, Señor. Cuando hay momentos que hay un vacío en nuestro corazón por algo que nos falta, Señor. Algo que nos falta por los problemas, por las circunstancias, Señor. Pero cuando estamos en oración contigo, aquello que nos falta tú lo completas, tú lo llenas. Señor, enséñanos a buscar tu rostro. Enséñanos a amarte de verdad, no ser como este varón, Señor, que al final él se perdió porque dice tu palabra que en su corazón ya había destinado no agradarte. Nosotros no queremos eso, Señor. Nosotros queremos que en nuestro corazón de verdad, Señor, haya un verdadero arrepentimiento, que en nuestro corazón haya una verdadera convicción de agradarte, Señor. Porque tú eres el único que nos puede salvar. Tú eres el único que nos puede levantar, Señor. En esta noche, Padre, te ruego por mis hermanas, todas las que se han conectado en esta reunión de damas, Señor, cada una de ellas, Padre, sin excepción a nadie. Toma su corazón, toma su vida, Señor. No permitas que el enemigo les robe su oro, Padre, y a cambio, Señor, les dé ese bronce, Padre Santo, que no sirve para tantas cosas como el oro, Señor. Ayúdanos a tener a tu Espíritu Santo de nuestro lado, Señor. Espíritu de Dios, perdónanos si te hemos contristado por nuestros pecados, por nuestra falta de comunión. Perdónanos si te entristecimos y a causa de eso te has alejado. Ayúdanos a servir completamente a nuestro Padre Celestial con un íntegro corazón. En esta hora te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas.